Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, en este precioso resplandor de tu presencia, de tu gracia, de tu amor. Es más hermoso esto que un simple amanecer, Señor. Gracias porque estás abriendo nuestros ojos a ver realidades que antes no veíamos, y te agradecemos de corazón. Te pedimos que tu palabra penetre en cada uno de nosotros y que podamos mirar las cosas que tienes para nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues hay cosas muy interesantes que Dios está hablando, que Dios está haciendo, y es que está abriendo un nuevo horizonte de la palabra que tiene características muy distintas a las que estábamos a lo mejor acostumbrados, pero al fin y al cabo ese es el objetivo de vivir en iglesia. La iglesia es lo mismo que Cristo, porque dice, acuérdense lo que mencionábamos en la penúltima predicación, es la iglesia y Cristo son uno. Amén. Y entonces, si ellos son uno, en la iglesia, todo lo que Dios quiere hablarnos a través de Cristo, lo manifiesta en la iglesia. Eso es lo interesante, lo sustancioso, ¿verdad? Que nos va a ir dando un alimento cada vez mayor, cada vez más fuerte, para que nosotros podamos cubrir esta realidad que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Entonces, este es el objetivo principal y creo que Dios ha traído una revelación cada vez más fuerte, progresiva. ¿Y a dónde vamos a parar? Yo sé dónde el Señor nos ha tenido desde antes de la fundación del mundo. Ese es nuestro paradero. Sí. De hecho, esa realidad es algo que está presente, pero que no se ve todavía o no se veía por mucho tiempo, y que ahora lo estamos empezando a ver. Todas las realidades que se suscitaron desde antes de la fundación del mundo, el vivir en la presencia de Dios, el estar en el seno del Padre, ese es nuestro lugar. Y Cristo ha venido a sacrificar su vida para que, sacrificando su vida, Él vea que nosotros seguimos ese mismo ejemplo sin tenerla que sacrificar, es nada más teniéndola que entregársela a Cristo. Y entonces se da la magia, la gloria. La magia queda chica porque eso que lo usen en el circo, pero la gloria de Dios, que es lo que nosotros, en lo que estamos a expectativa, ¿verdad? Ya está dada. Amén. Pero hay que comer esa palabra que nos enseña que esto ya está dado. Si nosotros abrimos el corazón y empezamos a recibir esta revelación, te vas a ir dando cuenta que con asuntos específicos o seleccionados, claves, vamos a decir, por decir algo, ¿verdad? Simple y sencillamente revelaciones de profundidad, en lugar de otras palabras que yo pongo, pero es para que lo podamos abrazar también en nuestro propio lenguaje. Entonces, eso es lo más hermoso que hay, ¿ok? Una sustitución, ¿ok? Hay una sustitución. Te cambio la mía por la tuya. O sea, te cambia Jesús, su realidad, por la que teníamos. Teníamos una realidad de ego, teníamos una realidad personal, teníamos una realidad propia
que según nosotros tenemos nuestro propio criterio. Pero eso lo hacemos a un lado y ahora empezamos a ver qué es lo que dice la palabra. Y eso que dice la palabra es la palabra de Dios. Acuérdense que Cristo es el Verbo. Amén. Juan comienza con una realidad majestuosa que si tú empiezas a leer en ese contexto el Evangelio de San Juan, te das cuenta que él está hablando de una realidad completamente ajena a cualquier otra que te pudiste haber imaginado, ¿verdad? Entonces, lo importante justamente es esto. Hay una sustitución. Jesucristo da su vida y ahora nos da su vida a nosotros, pero es la nueva vida, la que nunca debimos haber perdido de vista, pero que por nuestras propias formas de pensar o por nuestros ideales o nuestras ideas, lo hemos sustituido todo y no hemos agarrado o tomado o dejarnos guiar por esos conceptos. Amén. Y esto tuvo un principio, ¿no? O sea, el sentido de entender todo lo que hemos estado hablando es porque nos hacen regresar de alguna manera o abrir nuestro corazón a la situación de que Dios está presente siempre. Ahorita cantábamos que el Espíritu Santo, una canción que me llegó porque no es una canción antigua, es simple y sencillamente un versículo que está vigente para siempre porque es palabra de Dios. Si el Espíritu de Dios mora en ti, eres una nueva criatura, vivifica tu vida. Amén. Entonces, sí está vivificando nuestras vidas porque es el Espíritu eterno, es el Espíritu de Dios. Y nosotros podemos tener de alguna forma ciertas formas de vivir, ciertas formas de pensar, y las tenemos que renovar todas, porque son ahora, no es tu forma de pensar, sino que es una revelación que tú tienes de parte de Dios y que te hace ver que esa situación la vas a cambiar por la tuya. O sea, la tuya vas a desecharla y ahora vas a vivir una nueva que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Miren lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 27. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus propias concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa que convenía a su propio extravío. Romanos 1:27 dice que nosotros estábamos perdidos en una serie de cosas, de asuntos, de ideas, de perversidades, de juegos, de apuestas, de todo lo que tú quieras, y que dice, dejamos lo espiritual por meternos esas cosas naturales. Está mal. O sea, ese fue nuestro peor error. ¿Ok? De modo que si alguno ya está en Cristo, dice el versículo 5:17, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Lo que acabábamos de decir del versículo anterior, que estábamos todos perdidos y cada quien haciendo sus depravaciones y sus vicios y sus rollos, se acabó. Se acabó porque ahora hay una nueva criatura y las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces tú tienes que ir analizando esto en tu vida y dándote cuenta que ya no puedes manejarte con esa antigua manera de ser, ¿ok? Que ahora tienes que tener una realidad que sea nueva, que es nueva. Y eso tú mismo lo puedes ir discerniendo. A ver, ¿esto que estoy pensando es nuevo
¿O es un vicio que ya traigo de atrás? ¿O es una debilidad que ya traigo de atrás? ¿O es una costumbre que tengo de atrás? O sea, de mis abuelos, de mis padres, de mis amigos, de mi jefe, de mi compañero, mi compañera, de quien sea. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que ir analizando. Y tan fácil como sustituirlo. Lo más importante es esto, lo fácil que nos la pone el Señor. A ver, tengo un miedo, ¿sabes qué? ¿Por qué tengo que tener miedo? Tengo una necesidad, ¿por qué tienes que tener una necesidad? Esa era tu forma antigua de pensar. Y nada más por la pura fe en Dios se transforma todo. Lejos de que vivas esa situación tan atroz, ¿verdad? O múltiples situaciones atroces, empieza a declarar: yo no tengo por qué estar así. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que yo esté de esa manera. Entonces, ¿cómo lo vas a cambiar? Poniendo el pensamiento de Dios. Acuérdense, el asunto empieza desde el Génesis. A ver, Adán representa a la humanidad. Nunca digas Adán es un hombre que estaba ahí parado como una serpiente y que... No. O sea, vas a entender que esto es una realidad presente. ¿Ok? Adán somos nosotros que estábamos ahí en esa realidad, haciéndole un cambio al Señor. Dejo tu palabra y tomo la mía. Y mi palabra es justamente la que me está engañando, porque el Señor nos dijo claramente, ¿verdad? Si tomas del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. Hasta la fecha yo veo que todos los hombres mueren. ¿Y es eso de Dios? No. Fíjense hasta dónde tiene que llegar. De una tontería, de una situación muy escueta, muy simple, a una realidad tan fuerte, tan profunda, como que los hombres no tienen por qué morir. Jesucristo enseñó eso. O sea, ¿qué fue lo que vino a enseñarnos Cristo aquí a la tierra? Que Él cambiando su mentalidad y poniendo la de Dios en su lugar, no murió. Que es que lo crucificaron, pero acuérdense, hemos dicho, lo crucificaron entre comillas. ¿Por qué? Porque cuando los amigos y las personas a las que les estaba ministrando Cristo fueron a buscarlo a la tumba estaba vacía. Y de repente, buscando la misma tumba vacía, ¿verdad? Que querían sacar el cuerpo como todos los seres humanos. Ay, aunque sea que me quede yo con las cenizas de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, de mi tío, ¿verdad? O de recuerdo, o vete a saber qué es lo que querían hacer, embalsamarlo, lo que tú te hayas imaginado cuando leíste ese pasaje, es una cosa distinta, ¿ok? Ya no estaba ahí. ¿Ok? Y entonces ellos que lo habían ido a buscar de repente sienten que les tocan la espaldita, ¿verdad? Y le dice: ¿a quién buscáis? Y se voltea la persona que estaba buscándolo en la tumba y le dice: ¿por qué buscas al que vive donde están los muertos? ¿Por qué? A ver, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros estamos a veces buscando una bendición en donde no está, porque son ideas nuestras, principios nuestros. Tenemos que cambiar esos principios, como le dijo Dios a Adán. A ver, si comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. No estaba programado para morir. Solo si comía del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué es el conocimiento del bien y del mal? Todo lo que nosotros tenemos. Esa es toda nuestra realidad. ¿Por qué es nuestra realidad? A ver, chécalo nada más. Yo puede ser que esté enfermo o puede ser que esté sano. ¿Qué es eso? Dualidad. Yo puede ser que me vaya a ir bien o a lo mejor me va a ir mal. ¿Qué es eso? Lo que comiste, por tener dos ideas en tu cabeza, tienes que tener solo una, y no es ni siquiera la del bien o la del mal, es la realidad de Dios donde no hay dualidad.
Esa es la que tenemos que cambiar. Y es muy difícil en el sentido de que hay muchas cosas que las tenemos metidas en este contexto y ni cuenta nos damos. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué es de ti? ¿Qué es de ti ahorita? ¿Qué es de ti? La bendición de Cristo y la gloria de Dios. Eso es lo que me corresponde, nada más. No hay nada de diablo, no hay nada de mal, no hay nada de dualidad, más que el consejo de Cristo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué es ese Cristo en vosotros? Sus principios en nosotros son nuestra esperanza de gloria. Se habla fuerte, o sea, estamos hablando de esperanza de gloria. No creas que te van a dar tu trofeo o tu medallita de campeón o cosas. Son cosas de los hombres. Y te puedes sacar muchas medallas en todo lo que tú quieras, lo que tú hagas y lo que tú te dispongas a hacer con mucho afán, con mucho ánimo. Pero lo que va a suscitarse es que todo eso se acaba. Todo eso se acaba. Pudiste haber estudiado una carrera increíble, ¿verdad?, de computación, y de repente, pues ahorita de esa carrera que yo hice de computación no queda nada. ¿Por qué? Era humano. Y lo humano desaparece y desaparece y desaparece y desaparece. Y lo divino, presente, y no lo podemos tomar porque no tomamos esta decisión. ¿Cuál es la decisión? No hay más que la voz de entrar en la gloria de Dios y de saberte que esa es tu forma de vida. Y para esto es la iglesia, para enseñarte a que tu realidad ahora, hoy en día, es lo que dice la iglesia. ¿Por qué digo yo lo que dice la iglesia y lo sustituyo, que no es sustituir, porque ahorita explico el asunto, y no es justamente la gloria de Cristo, es la gloria de la iglesia. La gloria de la iglesia es la misma porque Jesucristo se hizo uno con su iglesia. Y entonces la iglesia solo habla lo que dice Cristo. Entonces, por eso está hecha la iglesia. ¿Para qué? Para escuchar qué es lo que yo debo de almacenar, de proteger, de cuidar, de ejercitar, de vivir, de saber que eso es lo único mío. Estamos haciendo caso a una mente tergiversada, tronada, descompuesta, que siempre está con problemas, siempre está con situaciones difíciles, siempre está con... Y hay veces que de repente ríes. ¡Ah, qué lindo! Que te rías en medio de esta desgracia que estamos viviendo los que están. Porque yo ni a mí ni a ustedes los considero ahí. Amén. Estamos en la gracia de Dios, en el amor de Dios. Dios solo es amor. Y el peor de los asuntos que a veces manejamos es que ya me equivoqué, Dios me va a castigar. Jamás, jamás, jamás. Dios jamás castiga, al revés. Está esperando que reacciones y que digas: ¿qué huele, Señor? Perdóname, ¿sabes qué? Esto no lo quise hacer, perdóname. Inmediatamente el Señor está dispuestísimo a darte la solución y abrazarte y hacerte cambiar de tu mente. ¿Qué fue lo que sucedió con ese Adán? Ya se comió el árbol del conocimiento del mal, como le dijo Dios que no hiciera. Y se enojó y se airó y le dijo: ahora sí, vete por allá lejos. Nada, agarró y le dijo: Adán, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que está diciéndonos Dios cada momento? Hoy, cada instante, en cualquier situación. ¿En dónde estás? ¿Ya estás pensando que lo que te va a dirigir es la serpiente? ¿Sabes qué representa la serpiente? Es algo que es muy delicado, muy fino, pero muy importante. La serpiente representa la astucia. Pues no me fue bien en el negocio porque le pude haber rascado más para adentro, aunque estaba prohibidito.
me hubiera ido mejor. ¿Qué es eso? Astucia. Si yo le hubiera hecho así, no me hubiera pasado esto. Si yo le hago así, me va a ir mejor. Tú no tienes que hacer nada, nomás reconocer la voz de Dios después de nuestros equívocos. Y cuando reconoces su voz es decirte, ¿dónde estás? Y entonces tú dices, Señor, esto no era lo mío, perdóname, restáurame, restituye tu situación en tu amor, en tu gracia, en tu perdón. Por eso la Escritura nos dice, si ustedes entre hermanos se perdonan 70 veces 7, ¿qué quiere decir? 7 por 7 es la eternidad, el 7 es el número de la perfección. En 7 días terminó Dios su creación. 7 es una realidad en la que tú dices, yo me meto a esa situación de Dios, su creación, su verdadera creación, no la de todos los hombres que andan confundidos con todas estas cosas, sino las que son del reino de los cielos. Y entonces eso es lo que te enseña a ti, que hoy en día tu bendición es que reconozcas nada más, me equivoqué, me estoy equivocando, tengo mi mente tan aguda que de verdad piensas que eres muy inteligente, o pensamos que somos muy inteligentes, muy astutos, pero eso es nomás buscar conveniencias. Y eso es lo que no quiere Dios que hagas, que lo dejes en sus manos y que descanses. Por eso el eterno Cristo es la presencia que te lleva al descanso, a la paz, a la unidad con Dios. Qué diferente, pero qué diferente es abrir el corazón simple y sencillamente y decirle al Señor, Padre, yo no quiero meter mi cuchara. En pocas palabras, lo que vas a hacer, hazlo, Señor. Yo nomás estoy descansando. Por eso dice, entrarás en mi reposo. ¿Cómo? Con esa forma de pensar de Dios, no con la tuya de astucia. No, la astucia, hazla a un lado. La astucia es serpiente. La astucia es como diciendo, yo con esta sí le gano al Señor. Me le como el mandado. Por favor. Y todavía el Señor te va a voltear a ver y te dice, ¿dónde estás, mijo? Comiéndome tu mandado. Suéltalo, ¿no? Te conviene más lo que yo te quiero dar, lo que yo quiero hacer contigo. Eso es la gloria de Dios. Dice entonces, de modo que si alguno ya está en Cristo es una nueva criatura. ¿Cuándo eres una nueva criatura? ¿Cuándo estás sintiendo tú que eres una nueva criatura? Cuando ya estás en este orden que estoy diciéndote. En el orden de que Dios es el que dirige mi vida. Y entonces me urge conocer mucho de la palabra para que en el momento en que yo me desvíe, entonces sí sepa yo acomodarlo. Las cosas de Dios a las de Dios y las de los hombres. No los conozco. Nueva criatura. Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así mismo con Dios en Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. A la iglesia le dio el ministerio de la reconciliación. Amén. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Ahorita te está diciendo con lo que estoy diciendo yo. Te está diciendo el Señor, ¿dónde andas, papá? ¿En qué te estás metiendo? Recapacita. La reconciliación es ajustarte a la confianza en Dios. Ajustarte a la confianza en Dios. ¿Ok? Dice, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Híjole, es que suena tan universal y tan grande que a veces no lo creemos. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no a sus 12 discípulos. ¿Entiendes la diferencia, la enorme diferencia? Dios no se puso a reconciliar a 12 cabecillas por ahí que andaba, inclusive uno andaba bien clavado con la astucia y dijo, yo lo vendo.
Ya saben quién, ¿verdad? ¿Cuántas veces le habremos vendido? Ay, pero el propósito de Dios es reconciliando al mundo para sí, no imputándoles sus errores. De otra palabra, no achacándoles sus pecados o no achacándoles sus errores. Capítulo 5, versículo 19 de 2 de Corintios. ¿Ok? Y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué estamos hablando ahorita? Eso, la palabra de la reconciliación. ¿Qué quiere hacer Dios contigo a partir de ahorita? Porque no vale lo de ayer, no vale lo de hoy en la mañana, vale lo de ahoritita. Siempre el reino de los cielos es una realidad presente. Amén. O sea, te olvidas de tu pasado y te olvidas que se te va a dar en el futuro. Eso es algo nuevo, fíjense, que Dios nos ha revelado y es increíble. ¿De dónde te sacas tú, por ejemplo, que el reino de Dios que dice la Escritura es eterno? Lo eterno no tiene principio, ni tiene futuro. ¿Sí lo entendemos? Lo eterno no tiene pasado ni futuro, solo presente. Entonces Dios nos hizo en una realidad eterna, así. Y si nosotros nos equivocamos y estamos agarrando otras cosas, es porque tú pretendes con tu astucia ganarle o comerle el mandado al Señor. Y entonces no te van a castigar, no te van a reclamar, no te van a reprochar. ¿Qué es lo que hizo Dios? Algo importantísimo, volverte a hablar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No quisiera. El caso del pobre de Adán era humano, pobrecito, ¿no? Pero bueno, yo también fui humano. Oye, el hermano está alucinando, ya dice que fue humano. Que se fumó, dice el hermano. No, esa no es la realidad. ¿Entendemos? O sea, cuando era yo humano, hacía así como Adán. ¿Qué hacía Adán? No, pues yo agarro mi patín y yo voy a ser feliz. Y voy a tener hijos y voy a agarrar una mujer o 2 o 3 o 5, porque ahora ya ven cómo es Adán. Agarra por puños, ¿verdad? De todo. ¿Y qué es lo que Dios le dice? Adán, ¿dónde estás? Me importó un bledo y ¿sabes qué? Sale, Señor, ok, ya oí tu voz y muchas gracias, con permisito, voy a hacer lo mío. Eso fue lo que hizo Adán. ¿Y qué fue lo que produjo? 2 hombrecitos bien lindos que se mataron uno al otro. Porque ciertamente morirás. Y al ratito le tocó a Eva, o a Adán, no sé cuál primero, ¿verdad? Morir. Pero Adán y Eva es lo mismo, la humanidad. Porque ahí ya hay dualidad, hombre y mujer. Dualidad. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que aquí no hay mujeres o no hay hombres? ¿Cuál estás descartando, hermano? Al único que existe es Cristo. En ti si eres mujer o en ti si eres hombre. Entonces, lo que somos espirituales, no carnales. Sí. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por nuestro medio, o rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. ¿Qué es reconciliarte con Dios? Acepta lo que te está diciendo, cambia tus principios
Por eso Juan empieza: en el principio era el verbo y el verbo de Dios. El verbo era con Dios, dice otra versión, y hay varias variaciones. Pero eso es Dios. Un verbo, una forma de vivir, una forma de actuar, una forma de ser. Y dice Juan, me quedé, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Y saben quién era ese Cristo? Él mismo. Porque Dios estaba en Cristo para reconciliar al mundo. Dios se hizo hombre y cargó con todo. ¿Para qué? Para sacarte de ahí. Primero de Juan: has recibido la unción del Santo y ya sabes que todas las cosas te pertenecen. Es que yo quería esto. No, yo quería lo otro. No, a mí... Dios sabe lo que tienes necesidad. Y no le hagas mimiquis. Sabe Dios cómo llevar tu vida, porque es el Señor de la sabiduría. Y lo único que puedes hacer es descansar. Y decirle: gracias, Señor. Cambio mi mente, que es molesta, que es sacada de onda, que es chiflada, que es traviesa, que es a veces avariciosa, a veces todo lo que te pueda. ¿Cuánto le quieres poner ahí de lo del hombre a la mente carnal? Es tan infinita, ni infinita, no, Dios me libre. Por eso se va a acabar el mundo, porque justamente no es infinita. ¿Ok? Se va a acabar el mundo porque no es infinita. Y entonces entra la realidad eterna y empiezas a vivir. Ok, vamos a seguir con primera de Juan. Naciste por la palabra incorruptible de la verdad. Yo nací por un esperma y un óvulo, no por la... Es lo que te dijeron, porque eran humanos. Tú ya no. Por eso Jesús vino virginalmente. Para que supieras el tipo de clase de hombre, entre comillas, que era Jesús, ya eterno. Así estás tú ahora. Naciste de o por, lo que tú quieras, de la palabra o por la palabra incorruptible de la verdad. Eso es lo tuyo. Así has nacido. Te engañó tu papá y tu mamá. Sí, porque ellos no sabían esto. Te parió tu madre, pero gracias a tu padre. Por fin nos echamos un volado. No, te hizo renacer Dios a una nueva realidad que es eterna, incorruptible, pura. Por eso luego dicen, a mí se me hace que Jesús sí andaba con la Magdalena. Sí, hasta dicen por ahí que tuvo un hijo. O sea, Jesucristo no vino a engendrar hijos de ese tipo, que tenían que cambiar. Jesús vino a engendrar a los nuevos criaturos. Amén. ¿Ok? Que son tú y todos los que estamos aquí. Amén. Eso es lo que engendró Jesús. Una nueva criatura. ¿Ok? Entonces, dice aquí, y aunque un velo ha estado sobre estas verdades, siempre Cristo ha estado ahí. Mira,
Si lo quieres creer o no lo quieres creer, o si lo creíste desde hace mucho o desde hace poquito, o lo vas a creer para siempre, esa es la verdad. Siempre he estado ahí. Siempre he estado ahí. Adán se separó de Dios y ¿sabes qué? Siempre estaba ahí. Inclusive sus hijos eran rebeldes y uno mató al otro. ¿Y qué fue lo que se le apareció? ¿Qué fue la voz que oyó en su corazón? Porque seguía estando ahí, aunque fuese homicida. Aunque fue homicida su hermano de Abel. Sí, no me caí. Sí. ¿Verdad? De Abel. Él estaba ahí. ¿Y qué fue la voz que oyó? Que le dijo: ¡Hey, Caín, ¿qué vas a hacer con tu hermano? Despierta. Me vale, me está comiendo el mandado. Cuello. ¿Ok? Entonces, esta conciencia de la unidad fue eclipsada justamente por una sensación de separación. ¿Entiendes esta frase? Está media. Vamos a decirla de nuevo. Esta conciencia de la unidad, o sea, de que estabas uno con Dios, se eclipsó, o sea, se borró, se opacó, se desapareció por una sensación que tenemos de estar separados de Dios. ¿Ya? ¿Estás separado de Dios? ¿Quién te lo dijo? Hoy mismo estás oyendo la voz de tu papá que te está diciendo: aquí estoy siempre contigo. Amén. Nunca me he separado de ti. Amén. Y despertar a esta verdad es lo más maravilloso. Hay veces que tienes una pesadilla, la pesadilla te despierta y dices: no estará diciéndome algo. No, eso es justamente cuando estás dormido que tienes pesadillas. Como Adán, morirás es dormirás. Morirás es dormirás. Y esa es tu sensación que tienes de que estás separado de Dios, y es la mentira más astuta que pudo haber tenido el ser humano. No puede ser así. No es tu bendición. Y desde entonces el hombre comenzó a entretenerse. ¿Con qué? Con Juan de las Pitas. El mundo. Con todo el mundo. Cualquier situación, tú te quieres hacer maestro porque quieres demostrar que lo que tú estás haciendo es bien chiro. Tienes mucha capacidad metida ahí. Eres Juan Camaney en lo que estás haciendo. Lo que sea. ¿Ok? Desde entonces, desde que el hombre se separó, dice: yo voy a hacer lo mío, en lugar de que digas: ¿qué quieres, Señor? Y que levantes tu rostro al Señor. ¿Ok? ¿Quieres vestidito nuevo y diferente al que Dios te ha dado? Si eres sastre, ¿verdad? Y si eres lo que sea, quieres ser un especialista en lo que haces, que te digan: este es Juan Camaney, el mero mero. No, manito. Entonces estamos en el bien y el mal, lamentablemente. No podemos darle prioridad a algo a lo que le pudiste haber echado ganas. Si quieres, desde primaria, que tú dices: desde primaria fui una lumbrera, y en secundaria más, y en prepa, no, ya puras perfectas calificaciones y 10 y ¿cómo le decían los premios? En la escuela, pura. Primer lugar. Sí, pero le decían Excelencia. pura excelencia, puro diploma. Ándale, eres diplomático. No, lo que tenemos que ver es esto. O sea, mi labor es una cosa muy aparte, que Dios te entiende, que estás desarrollando una realidad como hombre, pero que siempre le vas a dar la prioridad
a Dios, porque lo que le interesa a Dios es que te divinices, no te humanices. Ve cómo está la humanidad. Hoy estaba ayer o hace unos 3 días, me dijeron, ahorita ya en México llevamos 1000 no sé qué cuántos hombres desaparecidos y 700 o 900 mujeres desaparecidas, y estamos en febrero y no acaba. ¿Cómo está la humanidad? Las guerras, cómo están los rusos, cómo están los Estados Unidos, todos buscando la forma de defenderse. ¿De quién? Del mismo hombre. Del mismo hombre. ¿Cómo estará el caso? Y a veces no podemos abrir los ojos a estas realidades porque estamos muy metidos en nuestro tema. Lamentablemente. Sin embargo, Él pagó esa situación de dualidad que a ti se te ocurrió agarrar y que solo te va a traer miedos, enfermedades, ausencia de lo que quieras, incapacidad de lo que quieras, sensación de fatalidad. Todo esto son mentiras, absolutamente mentiras, llenas de situaciones que no tienen fin. Pero ahora ya sabes, todas las cosas que son desde el principio es lo que Dios quiere que tú aprendas y que sepas que eso es lo que Él quiere y que no es que quiere nada más. Acá no recogemos diezmo, les voy a explicar. Yo lo que quiero es darle un buen diezmo al Señor para que me prospere. O sea, ¿tú crees que el Señor es tú me das y yo te doy, y si tú no me das yo no te doy? O sea, lo volvemos títere hasta en las cosas de la iglesia. La iglesia se apartó tanto de estos principios de Dios que eran asuntos nada más de religiosidad los que se hacían. Y por eso la iglesia se iba, y luego cuando se recopila todo, algunos se vuelven a ir. ¿Por qué? Porque ay, nanita, ya me eliminó este Señor Dios. Ah, no, yo sí soy el mero mero. ¿Ya sabes quién es el mero mero? Perdón, dije el mero mero, ¿verdad? Pero es lo mismo. El mero mero. Ok, tú eres ese. Lástima, Margarito, saliendo en cualquier lugar, en cualquier esquina, o te golpean, o te roban, o te atropellan. Eras el mero mero. Y de otra manera es guardado en el seno de tu Padre. Guardado en el seno de tu Padre. ¿Ok? Entonces, dispuestos a que la iglesia nos enseñe a tomar conciencia de estas cosas, conciencia de todo lo que el Padre nos ha ordenado, lo que ya ha ordenado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. A mí me da vergüenza y me da pena, se los voy a decir. Tengo 40 años de cristiano, casi de cunas me hice cristiano. Ah, ¿verdad? ¿Qué dices? Ahorita le iba a decir el hermano cuántos años tiene. No te preocupes porque el hermano no tiene años, nadie cumple en Cristo. Amén. Órale, ¿verdad? Pero te voy a decir algo, hermano. Esta realidad en 40 años, meterme en esta situación como cristiano ha sido un descubrimiento que me lo ha traído la iglesia por haberme bendecido de tenerla siempre cerca de mí, dentro de mi corazón. Yo sé que soy esa iglesia y que esa iglesia está revestida de Cristo y que es Cristo mismo. Esa es nuestra verdad.
qué cosas estamos aprendiendo, ¿ok? Desde antes de la fundación del mundo, y ya no voy a decir cuántos años tengo, sino cuántas generaciones han pasado en la iglesia donde no se despertaban estas cosas. Terminamos con un versículo, Juan 15:15. De ahora en adelante ya no los llamo a ustedes sirvientes, porque el sirviente no sabe lo que dice su Señor, pero los llamaré amigos, hijos, porque todas las cosas os las he revelado, pues las he oído de mi Padre y se los he dado a conocer. No me elegisteis vosotros, pero yo los elegí a ustedes, para que llevaseis mucho fruto y que su fruto permanezca para siempre. Estas cosas yo les ordeno, es que se amen unos a otros. Si el mundo me odia, sabrá que me odia porque así me odió a mí y así los odiará a ustedes. Pero cuando descubran que el Espíritu que nos ha traído este consuelo ha sido lo que me ha enviado mi Padre, que es el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él testifica de mí. Amén. Entonces, otro boleto en la iglesia, una realidad completamente distinta. Eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Ya dado, pero dice, porque está preparado, como diciendo, la mesa está puesta, cómetelo. Cómetelo, está puesto. Sí, dile, ahora vamos a orar y vamos a decirle al Señor: Padre, te damos gracias. Gracias porque cada día tu palabra es más clara. Cada día vemos lo que tenemos que rechazar porque ni siquiera es nuestro. Y cada día vemos lo que tenemos que tomar porque tú nos lo has dado como nuevas criaturas. Somos tus hijos, entes espirituales llenos de vida, de bendiciones y de gloria. Gracias, Padre, por traer revelación a todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.